El Grimorio, con el maestro Eric Soham. Fíjate que, bueno, hay muchas cosas que son mitos y otras son realidades, y hay mitos que siendo mitos, suelen ser realidades. Sí se ha hablado mucho dentro de lo que la gente piensa, que cuando un bebé llora en el vientre tiene algo especial, y sí hay muchos que sí lo tienen, y hay otros, por ejemplo, aquí nos dice nuestro amigo que ya tiene 26 años, Sí. y que no encuentra nada, pero no necesariamente si tiene algo especial va a salir a los 15 o a los 26 o a los 30, puede salir a los 40, entonces, o más adelante. Son cosas especiales que tienen características especiales que tienen los niños que lloran en el vientre materno, pero no necesariamente naciendo desde que son niños o jovencitos sale eso. No, eso es cuestión no solamente de tener algo, pues vamos a decir, especial, sino además hay que desarrollarlo, y ahí es en donde se dan cuenta las facultades que pueden tener, que no son comunes en una persona común y corriente. Bueno, hay muchos, volvemos a lo mismo, aquí hay muchos mitos de algunas oraciones, podría decir varias oraciones que se digan al revés y se van las brujas. Eso no es cierto. Dentro de la práctica y de las tradiciones y de los pueblos a donde han existido las brujas, pues tienen muchos remedios que han utilizado para ahuyentarlas, precisamente para retirarlas de bebés o de niños pequeños que les llaman la atención. Vamos a recordar que las brujas tienen características muy especiales, y una de ellas es que se pueden manifestar en forma energética, y que por supuesto de que se alimentan de energía, igual que los seres de bajo astral. Entonces, ¿por qué les llaman tanto la atención los niños? Porque es una energía muy limpia, es una energía pura. Entonces eso ha sido siempre bien sabido, que las brujas buscan esa clase de energía porque eso les da vitalidad y les da características muy especiales. Entonces lo que se ha utilizado dentro de las tradiciones no es necesariamente una oración al revés, sino poner algunos elementos que a las brujas no les sea fácil pasar por encima. Entonces utilizan mucho el ocote, cruces de ocote, altares, pero hay algo que se ha utilizado siempre desde muchísimos años atrás, que son tijeras, y las tijeras se ponen en una posición de cruz en la cuna del bebito, y no necesariamente de cruz, sino que estén abiertas en señal de corte para ponerlo, y corte esa energía, porque eso es lo que hacen estas brujas. Se manifiestan de la misma manera que se manifiesta un ser de bajo astral. No van a llegar con un cuerpo físico y se van a meter a través de las paredes y todo, porque no podrían hacerlo eso, porque la ley no lo permite, y no la ley que los vayan a castigar, sino un cuerpo físico no puede atravesar algo físico. Entonces lo hacen energéticamente, y las tijeras colocadas en determinada posición, que son curadas, sanadas, vamos a decir ritualizadas con ajos o con algunas esencias especiales, las ponen a donde están los niños y no pueden arrimarse. Eso les cuesta trabajo, y eso es lo que dentro del conocimiento popular o de la tradición popular más ha funcionado siempre, poner las tijeras y cuidar a los bebés, por supuesto. Entonces, una oración que se diga al revés y que las brujas se vayan contiene en forma de bola de fuego, pues que ellos sepan que existe. Hay características muy especiales con la luna. Vamos a recordar que en el calendario original que nosotros teníamos aquí en Mesoamérica era un calendario de 13 meses, y cada mes correspondía a una lunación que dura 28 días. Si nosotros vemos la relación que nosotros tenemos, por ejemplo, con las mareas que levanta la luna, con la influencia que ejerce sobre nuestro planeta,
con el número de días que tiene una lunación y un periodo de una mujer, y todo, vamos a ver muchas relaciones. Entonces se habla, por ejemplo, de los hombres lobo, que cuando hay lunas se ponen mal o se convierten en lobo y hacen a su peli y media. Sí tiene una influencia muy importante la luna. En estadísticas nosotros podemos ver, por ejemplo, que en las patologías que tienen las personas psiquiátricas, cuando hay luna llena, pues es mucho más fuerte la manifestación o la distorsión de estas personas que tienen esa clase de patologías. Entonces, esto es real, no es pues ni leyenda, ni ficción, ni nada, es completamente real. Y sí, a algunas personas les afecta más que a otras. Eso he tenido yo muchos pacientes a través de tantos años, y muchos de ellos tienen en especial algunas veces temor a que venga la luna llena, porque ejerce una fuerza muy grande sobre nuestro planeta. Imagínate nada más, si una luna llena es capaz de levantar una marea en 60, 80 centímetros, 1 metro, ¿te imaginas qué no hará con nuestros fluidos? Nosotros somos prácticamente agua. Uh-huh. Entonces, cuando viene la luna y se ejerce esa atracción entre la Tierra y la luna, se generan mareas, pero no solamente en el mar, sino en los ríos, en los lagos y en las personas. Te alteran la cantidad de agua que tienes, y eso pues va a ocasionar trastornos que van a, en ese momento, a hacer más crítico el comportamiento, la manifestación de esas patologías o de la sensibilidad que pueda tener la gente. Hay gente que, común y corriente, aún sin que tenga facultades extraordinarias, cuando hay luna llena no se sienten bien y se dan cuenta, dicen, ¿hay luna llena? ¿Qué pasa? Me siento mal. Y sí, es la influencia de la luna, o sea que es real. Lo que pasa, bueno, cábala es tradición. El conocimiento pues está dentro de los grandes conocimientos que ha tenido la raza humana a través de los grandes maestros. Entonces yo le recomendaría, porque hay muchísimos, yo le recomendaría que se aproximara a algún lugar serio a donde imparten cábala, o los más allegados a la religión, de donde viene precisamente esto. Entonces yo creo que sería muy conveniente que buscaran en ese sentido el libro que sea más apropiado, porque hay libros que pueden tener en 60, 80 páginas una descripción de cábala, pero hay libros que la cábala pues es toda una materia y serían muchos libros que tendría que estudiar. Entonces depende qué es lo que esté buscando en cábala. Si lo que quieres realmente es estudiar eso, pues hay escuelas a donde le imparten, donde le pueden enseñar para empezar qué es lo que representa cábala, qué significa y cuáles son las mejores maneras de atender y cómo emplearla, cómo utilizarla para poder tener determinados conocimientos dentro del proyecto de su vida. Bueno, eso es solamente un estado de conciencia. Dentro de un movimiento volitivo, no, pero sí habría la posibilidad, por supuesto que sí, que una persona que tenga un nivel de conciencia elevado podría hacerlo. Pero vamos a recordar que el tiempo en realidad no existe, es un estado de conciencia. Entonces, generalmente nosotros por evolución, pues tenemos una secuencia que nos lleva siempre hacia adelante. Pero cuando se tiene conciencia lo suficiente y conocimiento, se puede lograr incluso los viajes en el tiempo. Eso es sabido en los grandes maestros del conocimiento que pueden hacerlo. Por ejemplo, un San Germain o un Maestro Jesús o un Buda de la Gautama, cualquiera de ellos puede moverse en el tiempo como ellos quieran. Porque al final del cuento, el tiempo no es más que un estado de conciencia. Uh-huh. El tiempo en realidad no existe. Creo que mucha gente dirá, entonces, ¿qué es lo que tenemos como tiempo? Pues es el conocimiento de una secuencia de aprendizaje que tenemos en esta escuela, en este plano escuela en el que estamos.
no se puede quitar el don que tiene una persona. Esos son únicos, irrepetibles. O sea, no, las personas tienen un don cuando tienen determinadas características, cuando han pagado el precio de un estudio, de una preparación, de determinada evolución, de determinado número de vidas. O sea, depende de muchas cosas, pero quitarle el don a una persona no se puede. O sea, no es posible. Bueno, el escalofrío y todo eso puede ser como un efecto del temor a lo desconocido. Algo que no conocemos, algo que no entendemos, nos da miedo, obviamente. Más cuando esa persona está dormida y la conocemos y empieza a hablar en una lengua diferente, pues sí nos va a causar temor. Pero ahora, si es algo positivo, si su esposa que habla hebreo, pues no lo ha traducido, o si realmente habla, pues está entendiendo lo que está diciendo, y debería de decirles, está hablando de eso, de esto y de esto, y eso sí es posible. Hay muchas personas que estando en un estado de aletargamiento durante el sueño pueden hablar en otras lenguas, y puede haber seres que se manifiesten a través de ellos, no solamente malos, algunos buenos, y solamente dan mensajes o dan algún tipo de comunicación con el entorno. Bueno, eso del suicidio es algo muy, muy, muy discutible. Cuando una persona se suicida por el acto que comete y la forma en que lo hace, no me refiero a la forma si se fue un balazo o fueron pastillas, no, me refiero por la cuestión emocional que representa, y eso está relacionado con la pregunta anterior. Entonces, comete como una falta. Si a ti te dan la oportunidad, hemos dicho muchas veces que esto es un plan de escuela. Si a ti te dan la oportunidad de ir a la escuela y tu papá, que es el padre o el ser superior en el que tú crees, te paga la inscripción, te compra tus libros, te pone tu uniforme, y te pone en la puerta de la escuela para que entres y aprendas y salgas de ahí para que sigas construyendo y sigas creciendo, y el chamaco se brinca la barda, lo castiga. Entonces, pero no es que Dios castigue, ahí están las leyes. Cuando tú violas las leyes, hay una parte que es muy pesada, pero es real, y no es que sea mala, simplemente es justa. La ley es ley y la ley se cumple. Por eso es que todo es recurrente. Todas las personas que hacen algo siempre van a tener un efecto o una consecuencia, siempre. Entonces, vamos a ver que la ley que rige toda la creación, la principal, la primera es la ley de causa y efecto, y a toda reacción es la tercera de Newton. A toda acción corresponde una reacción en sentido contrario, y todo lo que nosotros hacemos, absolutamente todo es causal. Por eso es que todo se explica de esta manera. Lo que nosotros hacemos es causal. Al hacer un movimiento y al hacer algo, bueno, malo, regular o como sea, eso es una causa, y siempre va a tener un efecto o una consecuencia. Dependiendo de lo que hayamos hecho, el efecto o la consecuencia, esa va a ser su naturaleza. Probablemente sí, porque muchas personas, mira, dentro de los centros espiritistas hay gente que tiene capacidades muy notables. Ya por eso son lugares que no son muy nutridos, porque hay gente que tiene facultades de verdad notables. Entonces pueden ver a una persona cuando va en son de, pues nada más a ver qué hay, no, a ver qué veo. Pues por eso no lo dejaron entrar. Y hacen bien, porque en un lugar de eso, si en cualquier lugar, se debe de entrar con respeto. Y el hecho de ser espiritista no quiere decir que seas malo o espiritualista, no, pero tienen sus normas, tienen sus reglas, y también ahí pues se debe de respetar pues todas las creencias y las formas de trabajo que tienen estas personas.
Entonces seguramente le dieron algo o hizo algo, por eso no lo dejaron entrar. Bueno, sí estamos evolucionando definitivamente, y del 1 al 100 pues yo pondría ahorita como, híjole, como un 30 y estaría yo exagerando. De verdad nos falta mucho por crecer. Acabamos de entrar en una nueva era. Cada era dura 25.625 años, que son 5 ciclos de 5.125, y nos faltan 2 eras. Entonces, o sea, la sexta y la séptima. Ajá. O sea que vamos a tener 52.242 años hasta este momento para poder aprender. Entonces tuvimos si tenemos tiempo para aprender o no. Entonces, no sería criticable que nos encontremos en un 20 o 30% de evolución. No, porque tenemos tiempo para aprender. Si esta humanidad no valiera la pena, pues ya hubiera sido desterrada, pero no ha sido desterrada. Y hay grandes maestros ayudando a que la gente entienda cuál es el verdadero sentido de tener una existencia en un plano escuela para poder crecer, evolucionar y volver a regresar. Y ahí precisamente entra Cábala del árbol sefirótico, cuando nosotros salimos del paraíso. Si nos hubiéramos quedado en el paraíso hubiera sido diferente, pero salimos del paraíso. Tal vez sea solamente una analogía, o sea, la aplicación de algunas leyes, que así es en realidad. Y entonces esa impureza que nosotros tenemos que depurarla, tenemos que aprender, tenemos que crecer, tenemos que iluminarnos para poder regresar a la casa del Padre. Las promesas que han hecho los grandes seres de luz, que están esperando a sus hijos, eso es real, están esperando hasta que aprendamos. Entonces, pero tenemos tiempo, de verdad tenemos tiempo, y los grandes maestros como Jesús o Buda o Zoroastro o Krishna o Buda o Rama o quien sea, se han quedado para ayudar a esta humanidad. Ellos pudieron haber seguido, pero ya nos hubiera cargado el payaso a todos. No, se quedaron aquí para ayudarnos a crecer. Entonces imagínate nada más el amor que debe existir en un ser que todavía le falta evolución, y quedarse a ayudar a sus hermanos, a sus hijos o como nos vean. Entonces esa es una realidad. Sí nos falta mucho, pero tenemos tiempo. De hecho, esta pandemia tiene ciertas funciones en eso. Tenemos que cambiar el estado de conciencia de individualidad a unidad, y eso que no entendemos. Si nosotros ya hubiéramos entendido, no hubiera un rebrote. No sé si te acuerdas, hace meses comentamos que yo en una pregunta que hizo un gran maestro le dije, bueno, si no aprendemos ese cambio de estado de conciencia, ¿qué va a pasar? Y dijo, va a ser peor. O aprendemos, pero si nos damos cuenta, hay mucha gente que no le importa, y no es que no le importe que se infecten ellos mismos, sino que no se cuidan, y al no cuidarse ellos, pues no cuidan a los demás, y si los demás no se cuidan, pues tampoco los están cuidando a ellos. Entonces es algo que tiene mucha lógica, tiene mucho sentido, pero que no entendemos todavía, nos falta mucho.